El domingo pasado, el domingo anterior a este, estuvimos hablando acerca de la gloria de Dios. Y hemos visto cómo es que la gloria de Dios, cuando se revela dentro de nuestra propia vida, es decir, Dios se manifiesta a nosotros de manera personal. Moisés le dijo a Dios: quiero conocerte más, permíteme que pueda conocerte más. El anhelo nuestro es de esta intensidad también. Si es que le conocemos y le amamos, entonces hay un anhelo, un deseo que despierta todo argumento y empieza a decir: Dios, permíteme conocerte más, y cada día más, quiero conocerte más. Cuando Moisés tuvo ese encuentro con Dios, entonces de Moisés, de su interior, empezaba a fluir alabanza y adoración a Dios. Palabras que ni siquiera quizás él antes lo había entendido, pero sí salía de allí, de su interior, palabras poderosas que hoy en día son pilares de nuestra fe. Dios, decía Jehová, Jehová, clemente y misericordioso, y empezaba a adorar a Dios. Y habíamos visto cómo es que Dios se manifiesta de esta manera a cada uno de nosotros. Hemos visto también cómo este reflejo, esta revelación de Dios a nuestra vida, transformaba rotundamente nuestra personalidad, afectaba nuestro comportamiento, nuestra relación con los demás. Estos cambios eran trascendentes y perdurables, que iban a marcar nuestra vida y volcarnos en adoración a Dios. También habíamos visto cómo es que Dios se deleita con aquellos que Él llama a su pueblo. Hemos visto de cómo es que de manera personal, por usted, sí, usted, quien sea usted, como se considere usted, si usted vino a Jesucristo y Él es su Señor, Él se deleita y se regocija y danza y salta de alegría por usted. Hemos visto estas bendiciones, esta palabra poderosa que es revelada por medio de su Espíritu Santo para que nosotros podamos apropiarnos de esta maravillosa gloria de Dios y vivir por medio de ella. Hemos visto cómo es que Dios se muestra en amor para con nosotros. Y hemos visto también de que al amarnos Dios dice: ¿sabes qué, hijo e hija? Este es un asunto establecido entre tú y yo, y me encanta esa relación. Quizás no lo entendemos. Quizás nuestra percepción de las cosas de Dios es como algo incierto, algo borroso. No tenemos quizás una idea concebida de quién es Dios, porque quizás han pasado los años y simplemente he dejado de buscarle a Dios y tengo un concepto distorsionado de mi Dios, y quizás vivo alejado de Dios. Quizás estoy pensando de que no me ama, que se ha olvidado de mí, que muchísimas veces me ha perdonado, que el estar delante de su presencia sería algo que ya no quizás se interese por mí. Hay conceptos así. Estos conceptos, el enemigo se encarga de atrapar nuestras mentes y dejarnos allí haciendo dos nudos. Y peor cuando la actitud nuestra es de aquella que no quiere ir donde Dios. Sin embargo, hemos podido también ya disfrutar de cómo es la gracia y la misericordia de Dios cuando hay un deseo de acercarse a Dios confiadamente. Tal cual somos, tal cual vamos a Jesús, pero no con una actitud de arrogancia, sino con una actitud de corazón, diciéndole al Señor: Señor, obra en mi vida. Entonces, cuando estas cosas suceden cosas asombrosas que cada uno de nosotros la podemos disfrutar y dar testimonio.
Entonces hemos visto cuán grande, cuán importante es buscar estar en la presencia de Dios. Durante esta semana ha puesto en práctica estas palabras en su vida. Ha buscado, ha anhelado estar envuelto en la presencia de Dios de manera personal. Usted. Hemos visto cómo es que estos cambios son perdurables para toda la vida. Hay una pregunta que debemos hacernos y quizás es importante porque nos permite mover nuestros pensamientos. ¿Por qué no hay más cristianos envueltos en comunión e intimidad con el Señor? ¿Por qué no todos podemos rebosar y deleitarnos de esa comunión que es maravillosa con el Señor? Como habíamos dicho anteriormente, es porque quizá aún pensamos que Dios es un Dios muy triste, es un Dios que quizás yo tengo mala concepción, mala percepción de aquel Dios y tengo ideas algo así distorsionadas. No le he conocido a Él. Puede ser un argumento. Cuando nosotros pensamos en estas cosas, podemos recordar la palabra de Dios que dice acerca de el siervo infiel. Recibió talento y lo escondió en la tierra y dijo: Señor, sabes, yo conocía que tú eras un hombre duro y tuve miedo y lo escondí. Quizás haya quienes pensamos aún de que cuando fallamos y cuando no hemos logrado pasar la prueba, Dios ya se ha olvidado de nosotros. Estas cosas, estos conceptos impiden acercarme a Dios confiadamente. Si yo tengo ese tipo de concepciones de que Dios ya me rechazó rotundamente, que ya no le importo a Él, si yo tengo ese tipo de pensamientos, va a ser difícil de poder tener una comunión donde hay confianza con Dios. Voy a pensar que hay un rechazo, no puedo acercarme con Él. Esto impide que usted tenga un encuentro personal con Dios. ¿Qué más impide tener un encuentro personal, una comunión, vivir en la gloria de Dios? Pensar de que en el pasado Dios ya me ha perdonado muchísimas veces, de que si me acerco a Él entonces quizás no alcance su perdón. O si voy a Él tal vez me va a rechazar. Quizás el pensamiento que aún me puede atar es aquel: no, ya he cruzado el límite de los perdones. Ya me ha perdonado muchísimas veces Dios. No creo que aún haya oportunidad de perdón para mí. He hecho cosas grandes, cosas terribles. Y creo que esto me impide llegar a Dios. ¡No! Dios no rechaza a nadie que va a Él en arrepentimiento. No es su naturaleza rechazar. Su naturaleza es mostrar su misericordia, restauración. Dice el Señor: al que a mí viene no le echo fuera. Si yo tengo ese tipo de pensamiento de mi Dios, porque no me estoy inventando cosas que no están escritas en la Biblia. Si yo tengo un concepto de mi Dios de este tipo, de esta forma, voy a estar luchando y batallando y diciendo: comunión con Dios por aquí, comunión con Dios por allá. Hablaré tanto de comunión y quizás nunca haya tenido una comunión con el verdadero, en confianza. Necesito entender que mi Dios está todos los días conmigo hasta el fin y que hay perdón, porque mi Dios es misericordioso y grande en misericordia y su verdad por todas las generaciones. Que no le impida ningún tipo de este pensamiento hundirse para apartarse de Dios, quien lo ama tanto, como hemos visto anteriormente.
a usted y a mí nos ama tanto. No lo entendemos quizás en su plenitud, porque Dios es amor, es inmenso, pero lo suficiente de mostrar su amor por nosotros cuando nosotros éramos nada, hundidos en el pecado, para poder deleitarnos en el Señor y no vivir con este tipo de pensamientos que quizás nos apartan de un encuentro personal con Dios. Cuando sucede este tipo de pensamientos, recurramos a Dios. No le demos lugar al enemigo. Esos pensamientos el enemigo está sembrando en nuestras mentes para estorbar una comunión con el Señor, para que usted y yo no podamos entender que nuestro Dios está con los brazos abiertos, dispuesto a poder abrazarlo a usted y perdonarlo. Necesitamos conocer más a Dios. Conocer, saber, entender es vida. Entonces, conocer a Dios, mantenerme alejado de estos tipos de pensamientos. Dios nos ha llamado a este lugar, y este lugar es su iglesia, sus miembros, quienes le tienen como su Señor y su Salvador, miembros, su iglesia, con debilidades, con fracasos allá, con actitudes buenas y malas. Dios está obrando en su vida. Entienda estas cosas. Si no venció la prueba, no se quede hundido. Mire a Dios que es misericordioso y arrepiéntase, vuelva a aquel que lo ama tanto. Entonces, la pregunta es, ¿cómo yo no me voy a poder acercar a aquel que, como hemos leído anteriormente, dice, se gozará sobre mí, se regocijará con él? Él es mi ayudador poderoso, se deleitará de mí. ¿Cómo no acercarme a aquel Dios, en otras palabras, que me está escribiendo cartas de amor, que anhela estar conmigo y con usted? ¿Cómo no acercarse a ese Dios? Que, como dijimos, está con los brazos abiertos, esperando que el pródigo regrese a su casa. ¿Cómo no acercarse a ese Dios así abiertamente? El cual tiene pensamientos buenos para usted. ¿Cómo no acercarse a ese Dios que lo ama? Que su bondad y su misericordia es grande por usted y por mí. ¿Cómo no acercarse a Él? No se deje estorbar por este tipo de pensamientos. Vaya al Señor Jesús. Recurra a Él. Él nos va a ayudar a tener la mente despejada para poder sentir esa paz, esa tranquilidad y vivir sobre todo, porque el Señor Jesús dice, la paz no lo doy como el mundo les da. El mundo les da a ustedes momentáneamente. Disfrútense, deleítense, olvídense del día de mañana, gócense y diviértanse. Lo que dice el mundo. Y bien, un sonido agudizante al oído, enorme, las paredes y las ventanas, todo retumba. Y al día siguiente el cuerpo está hecho un caos. El mundo no puede dar la paz que Dios puede dar a nuestras vidas. Si usted necesita ese tipo de paz, como creyente, no creyente, quien sea, vamos a Dios con confianza, que Él nos ama. Entonces podemos tener una conclusión aquí: es nuestra incapacidad de creer a la palabra de Dios y apropiarnos de estas palabras maravillosas de Dios, de su gloria, que nos impide tener una comunión, una intimidad con el Señor. Mejor dicho, créanle al Señor.
Créale sus palabras, apropiese. Si Él dijo, tú eres la niña de mis ojos, dile, Señor, si yo le creo, ayúdame a creer esto, Señor. Que yo estoy contigo todos los días hasta el fin. Cree en ese momento cuando te sientes débil, cuando te sientes que no puedes hacer nada. Allí cree que el Señor te dijo, yo estaré contigo todos los días hasta el fin. Y me gozaré en mis debilidades, porque mi Dios está conmigo. Tener seguridad, tener convicción. Dios es un Dios de amor. Busquemos entender el amor de Dios más y más. Fuera de Él hay lo que usted ha vivido en el mundo y lo que quizás está viviendo hoy. En Dios vivimos una vida también quizás en aflicciones, porque todavía estamos en este mundo, no estamos en el reino total de Dios. Pero ¿sabe qué? Hay paz en medio de la tormenta, seguridad, convicción. Busque más al Señor. Hablamos de tener una revelación de la gloria de Dios en nuestra vida a través de una comunión con el Señor, porque tiene que ver con ello. Entonces, no es posible tener una comunión con Dios hasta que usted y yo no le creamos. No creamos ni le recibamos, hasta que si nosotros le creemos y le recibimos como un Dios lleno de amor, de bondad y de ternura por nosotros, si yo tengo esa concepción, si yo tengo esa convicción que mi Dios es así lleno de amor, de bondad y de misericordia, y que comúnmente podemos decir se muere por mí, no, Él no se muere, nunca va a morir, pero su deleite y su gozo y su regocijo es tanto que anhela estar conmigo. Si Dios es así, me da confianza para acercarme o no. Me abre todas sus puertas, rompe aquellas barreras. Si me aceptará, no me aceptará, todas esas cosas. Pero si yo no tengo esa convicción, lucharé. Estaré lejos de Él pensando y diciendo, ¿me querrá Dios? ¿Todavía me perdonará? Estaría ya preguntándome mientras pasa el tiempo, mientras aquí hay un Dios que la palabra lo describe de esta manera. Usted está ya resolviendo esos problemas y esos conflictos, separado de Dios, y aquí hay un Dios que está diciendo, ¿cómo podré hacerte daño yo a ti? Mi corazón se conmueve dentro de mí, se inflama de toda compasión. ¿Cómo puedo hacerte yo daño? Por cuanto tú eres hijo, Dios te va a traer con amor hacia ti. Y si aún desafías como hijo de Dios, desafías esa misericordia de Dios, por ser Dios un Padre responsable, no irresponsable. Quizás tú y yo nos sentimos como abandonados cuando tenemos ese tipo de pensamiento, pero Dios es un Padre responsable, que te dijo por medio de su palabra, aunque tu padre y tu madre te abandonen, yo no lo haré. Viene por ti, tú no obedeces, viene por ti y te corrige con amor, para buscar tu restauración. No seas rebelde ni caprichoso al llamado de Dios, porque es necesario, dice Dios, que Dios al hijo que ama tiene que corregir, tiene que disciplinarme. ¿Cómo es la disciplina de Dios? No es el tema aún, pero tantas cosas que pasan y suceden en esta vida, todas ellas tienen un propósito, porque sabemos, dice, a los que aman a Dios todas las cosas le ayudan a bien. Hace poco recibimos una noticia muy triste, sumamente triste. ¡Qué consuelo!
¿Saben que hay consuelo solamente en Dios? Porque hay una palabra que cruza tu corazón y que te dice que todas las cosas a los que aman a Dios les ayudan a bien. Aunque tú no lo entiendas, que yo lo entienda, por el momento podemos decir al Señor: Señor, muéstrame cuál es. ¿Por qué son estas cosas? Y Dios nos ama. Por lo tanto, cada uno de nosotros, los creyentes, cada uno de nosotros los que anhelamos buscar al Señor, si usted está aquí es porque ya está en la primera grada, está buscando a Dios. Solamente necesita tener a Jesús. Pero los que somos hijos de Dios, ya no necesitamos estar batallando allí envueltos de ese tipo de pensamientos. ¿Me amará, no me amará? ¿Me perdonará, no me perdonará? ¿Y por qué no voy a la iglesia? Porque, no sé, he dejado de asistir 2 días o 3 veces, ya no sé qué me dirán. Y no para justificar y hacer lo que yo quiero, sino entender quién es mi Dios, que me espera, que está conmigo, que está dispuesto a levantarme, a abrazarme, a perdonarme, a buscar restauración. Somos nosotros los que condenamos muchas veces. Por eso Jesús dijo: no os juzguéis. El amor de Dios, mucho más grande, mucho más grande. No comparemos el amor de Dios. Algo así como lo que sucedieron con nuestros padres. Inigualable. Quizás hay algunos detalles, pero el amor de Dios es mucho más grande. Entonces, para nosotros los creyentes, necesitamos entender de que el amor de Dios permanece inalterable por siempre. Por siempre. Dios dice en su palabra: soy Jehová y no miento, soy Dios y no miento, dice Dios. En mí, dice Dios, no hay sombra de variación, no hay nada. Dice el Señor también de que soy Dios y no hombre. Entonces, si es que nos dijo el Señor, y si le digo a usted de una persona: con amor eterno te he amado, eso es por la eternidad. Si usted es hijo de Dios, entonces le pertenece a un Padre que lo ama tanto. Vaya allí. Ausencia del Padre. ¿Cuál es la ausencia del Padre? ¿Cuáles son las actitudes? ¿Cuál es la vida de la ausencia del Padre? Resentido por allá, sin amor por allá, sin afecto, despreciado, se siente despreciado, se siente rechazado. ¿Cuántos de nosotros podemos dar evidencia de estas cosas, que hemos tenido ausencia de Padre? Pero Dios no es un Padre que se mantiene lejos, sino que te prometió estar contigo todos los días hasta el fin. Qué lindo Padre. Busque conocer más a Dios, la gloria de Dios. Es nuestro amor que muchas veces está caliente, está ferviente. Es el amor nuestro, el amor humano. Está ferviente, está tibio, después está frío, está congelado y murió el amor humano. Por un instante podemos decir como los discípulos: Señor, estoy dispuesto a entregar mi vida por ti. Y llegado el hecho, cada uno corre por su vida, negando a Cristo. Así es el amor nuestro, condicionado. Si me conviene, no me conviene. El amor de Dios no es así. El amor de Dios, cuando Dios nos muestra su amor, dice: ¿sabes qué? ¿Sabes qué? Escucha y entiende. Tú no tienes que ganarte por medios, por fuerzas humanas, mi amor. Tú no tienes que hacer méritos para decir: bueno, ahora sí he hecho tantas grandes cosas y buenas cosas y ahora Dios me va a dar mucho más que al otro. No. Dice Dios: mi amor por ti es inmerecido, es abundante. Dios se muestra
de esta manera. Entonces, podemos preguntarnos, ¿confío plenamente en su amor por mí? ¿Confiamos plenamente en el amor de Dios para con nosotros? ¿Usted confía verdaderamente en el amor que Dios tiene para usted y yo para que Él tiene para conmigo? He visto revelado su amor y me he apropiado de Él. Su amor, el amor de Dios está arraigado y cimentado dentro de mi corazón. El que tiene comunión con Dios dice, hey, un momento, déjame responder a esas preguntas. Te voy a decir una cosa, mi Padre Celestial está enamorado de mí. Chupi, alegre, feliz. ¿Sabes qué más? Te voy a decir una cosa. Él anhela estar conmigo. No importa por lo que pase, o cuántas pruebas, tentaciones tenga, yo sé que Él me ayudará. Y además, yo sé que Él está conmigo siempre. Yo sé que no me va a dejar que nadie me oprima o me destruya. ¿Sabe qué? Yo sé que Dios me ama, Dios me ama. Aquí comienza esa comunión, sabiendo de quién es Dios. Una confianza sincera, genuina con Dios. Necesitamos tener este tiempo. No nos desesperemos. Si ya la vida hemos llevado de acuerdo a nuestros propios pensamientos, ya no nos desesperemos. Hoy podemos comenzar con el Señor, diciéndole, Señor, conduce mi vida. Porque a veces cuando yo olvido, tomo el control de mi vida y todo va mal. Señor, quiero estar contigo. Ore a Dios. Ore. La oración es poderosa. Dígale al Señor sus necesidades, sus debilidades, sus flaquezas. Dígale al Señor que le abra su entendimiento para conocerlo más y estar allí metido y envuelto en ese amor. Entonces necesitamos estar convencidos que el amor de Dios permanece inalterable para con nosotros. Solamente confiemos a Él. Venga, Dios lo ama y está dispuesto a perdonarle, restaurarle y escribir su nombre en el libro de la vida. Dios, solo en Dios podemos tener todos estos beneficios. Caminar con Dios, dice el Señor. Primera de Juan, tenemos ahí 4:16. Dice, Dios es amor, el que permanece en amor permanece en Dios y Dios en él. Pero dice, nosotros hemos conocido y hemos creído en el amor que Dios tiene para con nosotros. Pensemos en esto, nosotros conocemos, hablando en plural, involucrándolos a ustedes y a mí, nosotros, quienes, los creyentes, los cristianos, conocemos el amor de Dios y le hemos creído rotundamente a este amor. Conozcamos este amor. Dice, el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor y el que permanece en amor permanece en Dios y Dios en él. Mi hermano, mi hermana, mis amigos, si estamos en ese encuentro personal con el Señor, puedes cantar al Señor. ¿Quién me separará del amor de Cristo? Tribulación, angustia, hambre, necesidad, preguntas. ¿Quién? Mientras allá te dicen inútil, perdón con la palabra, así nos dicen. Pierdes el tiempo, nos dicen. ¿Sabes que hay un Dios que te dice? Tú eres mi gozo. Tú eres mi gozo. Tú eres mi deleite. Tú eres mi regocijo. Te amo. El mundo sí te estropea con palabras. La familia muchas veces no entiende aún el amor de Dios que trabajó en nuestras vidas.
y empieza a hablar este tipo de palabras ofensivas. Pero ¿sabe qué? Nada de estas cosas podrá separar este amor que tenemos en Cristo Jesús para con Dios. Solo confiemos en Dios. Ahora, hemos hablado tanto del amor de Dios para con nosotros. ¿Cómo es que Dios nos ama, verdaderamente nos ama? Hemos visto cómo es que Él se deleita con nosotros. Hemos visto cómo es que se regocija, aunque usted ni siquiera lo haya pensado, Él está saltando, dice Sofonías, el profeta Sofonías, dice, Él salta de regocijo por usted. Mientras que yo no lo entendía estas cosas, quizás vivía lejos de esta revelación. Pero así es Dios para con nosotros. Si así es para con nosotros, entonces ¿cómo yo me muestro para Él? Entonces, hablamos de comunión con Dios cuando nuestro amor por Él, por Dios, es en reciprocidad, es decir, es en correspondencia. Caminar en la gloria de Dios, caminar con Dios, no solo significa recibir del amor del Padre, recibir, oh, qué lindo, qué lindo, qué lindo, qué lindo, y yo viviendo mi vida como si no pasara nada. No, es corresponder a ese amor. La Biblia dice, Jehová, dice Dios, el Señor dice, llamarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Este versículo demanda correspondencia. Amar a Dios, usted y yo, con todo, es todo. No es parte, es todo tu corazón, toda tu mente y todas tus fuerzas. Otro versículo dice en Proverbios, hijo mío, dame tu corazón, dame tu corazón. Vemos que el amor de Dios demanda correspondencia, reciprocidad, todo tu corazón, toda tu fuerza, toda tu mente, dice el Señor. Entonces, en 1 de Juan está hablando 4:10 y dice, en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. En el versículo 8 dice, nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. ¿Acaso le amamos a Dios porque hicimos mérito y le dijimos, Dios, te gané, ahora sí te amo yo, te amo? No nos levantamos una mañana y decir, o hayamos dicho, o no dijimos esto, oh, qué hermoso día. Bueno, creo que soy pecador, necesito a Jesús, necesito a ti en mi corazón, bien, ya soy salvo. No fue así. Dios envió a su Espíritu, al Espíritu Santo, a convencernos de nuestra necesidad, de nuestra desdicha, cuál era nuestra situación. Dios envió su Espíritu y nos hizo despertar sobre una necesidad de tener urgente a Jesús como Señor y Salvador, y nos condujo a la cruz para recibir de su gracia su amor. Él nos amó primero. Dios nos amó primero. Entonces, ¿cómo correspondo yo a este amor? Si Él me ama y su amor y ese amor que me brinda es en correspondencia, me deleito en amarle a Él. ¿Cómo? Dos cosas importantes: tener confianza en su amor y regocijarme en su amor. Si deseo mostrar amor a Dios y me pregunto, ¿cómo es esa correspondencia de mí hacia Dios? Dos cosas importantes: confíe en su amor, en el amor de Dios, y regocíjense en Él.
Un ejemplo, Salmos capítulo 73, verso 25. Si lo tenemos, léalo. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Fuera de ti nada deseo en la tierra. Confianza en su amor. El que está enamorado del Señor, el que está en comunión con Dios, no va a otros lugares a buscar consolación, sino únicamente en Dios. Este que está enamorado del Señor, que mantiene esa comunión con el Señor, para él la bondad, el amor de Dios, mejor que la vida misma es un deleite. Y regocíjese en el amor de Dios. ¿Cómo? Si el Hijo de Dios que somos, si el Hijo de Dios sabe que su Señor le ama tanto, pues habrá gozo en su alma. Habrá gozo. Si yo sé que mi Dios me ama, pues entonces salte, brinque, alabe. Algo sincero. Entonces, las Escrituras nos enseñan que este amor que va en correspondencia a Dios debe ser canalizada, debe ser conducida por medio de su Hijo amado. Jesús dijo: nadie viene al Padre sino por mí. La única manera que yo pueda ser aceptado por el Señor Dios Todopoderoso, la única manera que pueda acercarme a Él confiadamente es por medio de nuestro Señor Jesucristo. Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, sigue hablando y sigue diciéndonos a nosotros: como el Padre me ha amado, así yo los he amado, ustedes permanezcan en mi amor. Dios nos ama a la medida que Cristo. Si hablamos de reciprocidad, si hablamos de correspondencia, entonces mostramos amor a Dios en el amor que tenemos por Jesucristo. Ame a Jesucristo, busque a Jesucristo, deleítese en Jesucristo, gócese en Jesucristo. Él nos ha mostrado al Padre Celestial: Padre, hágase tu voluntad y no la mía. Jesús es el fundamento, la piedra angular de la edificación nuestra. Usted está en constante edificación. ¿Quién lo edifica? Dios, sobre el fundamento que es Cristo Jesús. Cae. Vamos, fortalezcámonos en el Señor a través de la fe, creyéndole al Señor todas estas grandes verdades. Sigámonos preguntando cómo corresponder a ese amor. Él nos ama. ¿Cómo corresponder a ese amor? Sigue participando Juan, primera de Juan. Y entonces él dice en el capítulo 5, verso 3, no está allí. Primera de Juan 5:3 dice: es este el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Este es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son tediosos, no son aburridos, no son una carga, no es algo pesado, no es difícil para cumplirla. Así no son gravosos los mandamientos. ¿Cuál es el amor de Dios? Que guardemos sus mandamientos. ¿Qué mandamientos? En esencia, Jesús habló de dos. Y dijo Jesús: en esto se resume la ley y los profetas. Primero, amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Y el segundo es semejante, dijo el Señor: ama a tu prójimo, como a ti mismo. ¿Qué es lo que nos está diciendo de acuerdo a este tema y de acuerdo a lo que estamos escuchando? De que no podemos tener comunión con Dios. No podemos andar en la gloria de Dios si es que guardamos rencor a un hermano. No. El amor de Dios
significa amar a nuestros hermanos como el Padre Celestial nos está amando a cada uno de nosotros. Un amor transparente, un amor sincero. Primera de Juan 4, 20, 21 dice, ahí está. Si alguno dice, yo amo a Dios, yo tengo comunión con Dios. Si uno dice, nos está desafiando a todos los que estamos aquí. Si alguien dice, yo amo a Dios, yo tengo comunión con Dios, yo amo a Dios, y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos ese mandamiento de Él. El que ama a Dios, ame también a su hermano. Y si es que hay alguien que dice, pues entonces yo no amo. Dice el versículo 8, el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Una comunión, para tener comunión con Dios, tener una comunión verdadera, no ese tipo de comunión de boca, de fachada, una comunión sincera que yo la necesito. No estoy diciendo de que soy perfecto, quizás sonaría así, no lo tomen así. Yo necesito de Dios. Usted necesita de Dios. Y como tal, necesitamos ser moldeados en el taller del Maestro, con el Señor, para que estas cosas no sucedan en nuestras vidas. Entonces, se rompe la comunión con Dios, se cesa, se resquebraja allí, se rompe la comunión con Dios. Si en mi corazón estoy guardando rencor por alguno de mis hermanos, se rompe. Dice Juan, el tal es mentiroso. Aunque esto suceda con usted, quizás usted está en esta situación, aunque eso suceda con usted, Dios lo sigue amando. Eso es claro, Dios le sigue amando. Pero esto está quizás afectando no solamente su relación con el Señor, sino la relación con los demás. Es hora de volver a tener una comunión con Dios a través del arrepentimiento. Entonces, quizás podría tener mis manos levantadas, adorando a Dios, alzadas. Quizás podría llevar mi vida postrado, arrodillado, orando a Dios, quizás estudiando la Biblia, horas y horas. Y estoy albergando rencor, odio a alguno de mis hermanos en vano. En vano. Entonces, rompe la comunión con Dios. El no tener el tener esa actitud no amorosa, esa actitud rencorosa frente a nuestros hermanos. Entonces, si esta es nuestra condición, no solamente le digamos al Señor, Señor, perdóname, sino vayamos donde nuestros hermanos. Vayamos donde nuestra hermana, donde nuestro esposo, esposa, hijo, vecino. Vayamos allí y reconciliamos con Él de manera personal. El Señor dice a través de su palabra, deja allí tu ofrenda, reconcíliate con tu hermano, agarra tu ofrenda y preséntalo en el altar. En el altar. En el altar. Eso por un lado afecta la comunión y la relación con el Señor. Con el Señor. Necesitamos entender también de que aún tenemos defectos, aún tenemos debilidades. Y Dios nos ha traído a este lugar
para poder afinarnos en nosotros, en amor. Todavía usted quizás va a estar viendo rechazo. No se sorprenda de estas cosas. Aún tenemos este tipo de actitudes que necesitan ser tratadas por el Señor. Pero a todo esto decimos, todos nosotros, vayamos a Dios para que Dios pueda obrar en nuestras vidas y pueda transformar, diciéndole, Señor, renuévame. Señor Jesús, renuévame cada día. Estamos aquí para soportarnos, sobrellevarnos, animarnos, restaurarnos. Estamos aquí para crecer, edificarnos, estimularnos al amor y a las buenas obras, para deleitarnos en el Señor, en comunión con los hermanos, juntos en armonía. Estamos aquí en todas estas grandes verdades. Conozcámoslas y apropiémonos de todas estas verdades que deleitan nuestros corazones. Y entonces encontraremos esa comunión, esa intimidad con el Señor, que podremos caminar en su gloria por el resto de nuestras vidas. Vamos a orar. Bendito Dios, te damos las gracias. Gracias, amado Dios, porque en realidad necesitamos más de tu presencia en nuestras vidas. Señor, desempolva estos pensamientos que aún nos andan quizás allí en el remordimiento de que quizás tú no nos perdones, pero esto no es así, Señor. Tú nos estás esperando. Señor, a través de tu Espíritu Santo, obra en nuestro interior para que anhelemos estar en tu presencia y nos apartemos del pecado que nos ensucia, Señor. Que podamos ir a tu presencia, porque tú eres un Padre misericordioso y bueno, que andas en la santidad, en el amor, en la misericordia, en la bondad. Que tú nos amaste por medio del Señor Jesucristo, nuestro Señor y nuestro Salvador. Ayúdanos a tener esa posición día a día, para que el enemigo no tome ventaja y endurezca nuestros corazones, o nosotros le demos lugar a él. Despierta, Señor, en nosotros el anhelo, el deseo de buscar más de tu presencia. Muéstranos, Señor, tu gloria. Y a cada uno de aquel que has traído en este lugar, Señor, abre más y más, porque tú tienes buenos pensamientos para todos, para que todos los que estemos aquí, estemos en el reino de los cielos, alegrándonos y gozándonos de tener un Padre tan bueno que mostró ese inmenso amor para con nosotros. Gracias, amado Dios, por los jóvenes, por los esposos, las esposas. Gracias, amado Dios, por aquellos que tienen hoy problemas y tienen adversidades y tienen luchas. Gracias, amado Dios, porque no están fuera, sino están aquí delante de tu presencia y tú tienes un propósito especial para tus vidas. Solamente te pedimos, Señor, muéstrate en sus vidas hoy y bendice tu palabra, que sea aquella que nos conduzca siempre. En el bendito nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén.